Cuando las puertas del ascensor en el bloque de apartamentos que había llamado hogar durante los últimos 2 años se cerraron detrás de él, Shota Aizawa hizo una pausa, disfrutando de un momento tranquilo de reflexión con solo el zumbido de los motores eléctricos del ascensor para puntuar el silencio. Después de todo, no era que tuviera muchos momentos como este para sí mismo. No en la misión en la que estaba, con la compañía que estaba manteniendo. Había tenido sentido, un par de años atrás, cuando Nezu se acercó a él y le explicó su necesidad de la ayuda de Shota. Si bien la quimera no podía describirse exactamente como un ser racional en todo momento, su intelecto no tenía rival, aumentado por su Kirk. Shota se enorgullecía como maestro de su capacidad para leer a los estudiantes y ver a través de las contradicciones de las personas, pero Nezu llevó eso a otro nivel, identificando problemas que los propios estudiantes ni siquiera sabían que tenían. Y eso fue solo académicamente. Como prohéroe, la inteligencia de Nezu lo ayudó a identificar amenazas antes de que la comisión de héroes incluso imaginara la posibilidad de una amenaza, una habilidad que resultó aún más valiosa para UA en las problemáticas secuelas del Incidente Cero. Shota atribuyó esto, en gran parte, a lo devastado que estaba todo el país por la sorpresiva pérdida de Olmigte Seria, y a la propia determinación de Nezu de evitar que tal escenario lo tomara desprevenido en caso de que surgiera en el futuro. De cualquier otra persona podría haber sido percibido como paranoia, pero Shota admiraba la presciencia de su director. Fue esa presciencia lo que llevó a su encuentro, lo que llevó a Shota a enterarse del surgimiento del Ejército de Liberación del Meta. Shota no era tonto. Él y sus compañeros habían crecido en un mundo que aún se sentía dolorido después de la violencia y el caos esparcidos por la iteración original del ejército. Disturbios peculiares, bombardeos, mítines. El notorio Destro se había quitado la vida en prisión, pero no antes de la publicación de una biografía radical que se había extendido como la pólvora y continuaba extendiéndose entre los bajos fondos criminales. El propio Shota había visto el aumento de la popularidad del libro en los comienzos de su carrera como héroe, y su resurgimiento después de la muerte de Olmigte, pero escuchar que un nuevo ejército comenzaba a reclutar y extender su influencia lo había alarmado. Aunque había una serie de riesgos en el plan de Nezu, Shota no tardó mucho en sopesarlos y acordar que debería ser él quien tratara de monitorearlos y aprender más sobre ellos. Fue uno de los pocos héroes en Japón que operaba únicamente como un héroe clandestino, una raza diferente a los favoritos de los medios y los nombres de peso pesado. Muy pocas o ninguna gente ajena a la educación heroica y heroica podría reconocer su rostro o nombrarlo si pasaba junto a ellos en la calle. Con un Kirk como Erasure, fácilmente podría hacerse pasar por un transeúnte desconocido sin Kirk, con la seguridad de saber que tenía un medio muy potente para protegerse si lo peor llegaba a lo peor. Pasar a la clandestinidad fue la parte fácil. Había desaparecido sin dejar rastro y se mezcló con la base sorprendentemente bien, nadie más sabía de su verdadera identidad como prohéroe Eraseread. Tomar prestado el apellido de su vieja amiga, la señora Hoke, había sido ridículamente fácil para distraer a la gente. Emi lo habría matado si supiera que estaba usando su apellido, o si le hubiera pedido que se casara con ella, o ambas cosas. Aún así, había encontrado personas que hacían alarde de sus creencias mientras hablaban sobre el libro Guerra de Metaliberación en una biblioteca pública, se entrometieron en su conversación con un comentario sobre la lógica inherente de los argumentos del libro para la reforma, y el resto fluyó a partir de ahí. Una cosa lo había sorprendido desde el primer par de reuniones. A pesar de que las creencias fundamentales del ejército se centraban en el uso libre de lo que consideraban como metahabilidades y, naturalmente, generaban algunos elementos de kirkismo de aquellos que veían a Kirkles como una abominación a esa visión, la mayoría de las personas con las que se había encontrado no lo habían hecho. Pestañeó cuando llegó sin un Kirk, por así decirlo. Shota atribuyó esto al deseo de cambio, y como los elementos más anárquicos de su filosofía tenían un atractivo universal, sin Kirkles o no. Mientras alguien luchara para acabar con la sociedad que odiaba, había cierta tolerancia por la diferencia. Ahí es donde se encontró, en medio de un mar de fervientes creyentes, anarquistas a tiempo parcial y fanáticos de la vieja escuela, todos luchando en nombre de Destro. No había sido difícil mezclarse en absoluto. Fue el tiempo que le tomó llegar a una posición en la que pudiera demostrar su valía ante personas relevantes y comenzar a recopilar información sobre los círculos internos muy unidos del Ejército de Liberación Meta, lo que resultó ser un desafío.
Había requerido paciencia y trabajo, mantener la cabeza agacha y tratar sutilmente de conectar una situación que le permitiera, en primer lugar, identificar a uno de los que estaban en la parte superior de la cadena alimenticia y, en segundo lugar, sacar provecho al obtener una conexión cercana. Chitose Kizuki había sido un regalo de oportunidad cuando salió a la superficie. Después de un arduo trabajo con algunos miembros del ejército en una reunión regional, algunos de ellos le habían ofrecido trabajo en Showa Publishing, revelando libremente que su jefe compartía sus creencias. Por un momento, a Shota le había preocupado asociarse con los tipos de los medios en caso de que uno de ellos lo reconociera, pero tuvo la suerte de que una vida de rehuir la atención como un héroe subterráneo los hizo completamente ajenos. Cuando llegó el inevitable encuentro con el que llamaban Curious, ella no había sospechado nada. Incluso le había ofrecido un trabajo como su nuevo técnico de sonido, cuando descubrió que él conocía bien el equipo que usaban para grabar sus entrevistas. Shota no pudo evitar estar agradecido por todas las noches ayudando a Hisashi a preparar su programa de radio Hero Uruit Present Mic, por la facilidad con la que había podido hacerse pasar por un técnico de sonido competente. En comparación con el manejo de los gritos de Hisashi, la forma excitable de entrevista de Curious fue muy fácil de manejar. Solo sabía que Hisashi sería insufrible si alguna vez se lo decía. Si alguna vez lo volvía a ver, de todos modos. El ejército de liberación Meta era lo suficientemente peligroso como para que Shota pensara esto, ya que el ascensor comenzó a disminuir la velocidad. Erasure lo había salvado muy sutilmente de vivir con el miedo constante de que Curious activara su Landmine Kirk en él, pero ella era solo una del círculo interno. Había visto por sí mismo, recientemente, quién era en realidad el gran comandante del que todos hablaban, de la aterradora reunión con Rikiya Yotsubashi. Si el presidente de Degenerat y el hijo del Destro original encabezaban el grupo, con aliados en los negocios, los medios y la política a su alrededor, entonces este era un grupo muy peligroso. No sabía todo lo que necesitaban para actuar, pero sabía lo suficiente como para tener que informar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Shota recogió las 2 bolsas de comida del suelo, cuadró los hombros debajo de la sudadera con capucha negra que llevaba puesta y se escabulló hacia su habitación. Nada en el pasillo se veía diferente a como había sido cuando se fue a trabajar esa mañana, y nada despertó sus sospechas como señales de que alguien había estado en su apartamento. Sin embargo, no podía ser demasiado cuidadoso, por lo que Shota se detuvo un segundo en el pasillo antes de caminar hacia la puerta de su apartamento. Era mejor prevenir que lamentar, en cualquier caso. La cerradura hizo clic cuando la llave giró, y Shota siguió con la misma rutina de siempre. Aguanta un segundo en la puerta con la mano en el pomo, por si había alguien al otro lado. Entra e inmediatamente coloca las bolsas en el suelo, buscando detrás de la puerta la comodidad familiar de su vieja bufanda de captura para colgarla alrededor de su cuello. Inspeccione la habitación principal deliberadamente vacía y el área funcional del dormitorio, colocando su bufanda debajo de la cama como el único lugar lo suficientemente grande como para ocultar a un humano si estuviera en la habitación, y repita con el pequeño baño y la cocina. Y, finalmente, barrer las superficies, sus ojos permanentemente cansados en busca de cualquier signo de perturbación o cosas en el lugar equivocado, cualquier posibilidad de que alguien haya entrado para colocar una cámara. Después de una larga pausa, y finalmente alcanzando el punto de satisfacción de que el pequeño y desnudo apartamento estaba seguro y vacío, Shota suspiró y se movió para colocar su bufanda de nuevo en el gancho detrás de la puerta ahora cerrada. Tenía todas las apariencias de ser irracional de su parte, pero Shota sabía el tipo de personas con las que estaba tratando y los contactos que podían tener. No estaba dispuesto a caer en una trampa al no peinar el estrecho apartamento en busca de algo desagradable. Levantó una bolsa de compras de alimentos sobre la superficie desnuda de la cocina, listo para descargarla, antes de hacer una pausa y asentir para sí mismo. Más tarde. Puede esperar. Tenía una llamada que hacer, después de todo. Abandonando las bolsas de compras, Shota caminó hacia la odiosa obra de arte en la pared, completamente un desastre de colores pastel y formas abstractas. Era chillón y ruidoso, y de mal gusto. Exactamente el tipo de cosa que a Emily Hisashi les hubiera gustado. Sin embargo, no era la pintura en sí lo que le preocupaba, sino el artículo escondido detrás del marco grueso, la elegante computadora portátil negra adquirida por Nezu de lugares que era mejor dejar desconocidos para que sirviera como su único salvavidas imposible de rastrear para poder informar. Sus hallazgos lo mató no poder usarlo para hablar con Nemuri o Hisashi, o Emi.
En parte porque dos de esos imbéciles ahora estaban a cargo de ser maestros de aula para los primeros años de la UA y no se podía confiar en ellos, y en parte porque había pasado mucho tiempo desde que les habló. Sacudió la cabeza, mientras arrancaba el dispositivo. Necesidades deben, en una situación como esta. Sería irracional comprometer el trabajo que él y Nezu habían puesto en el asunto. Era tarde en la noche. La lluvia caía como aguanieve más allá de la ventana exterior, un triste final para un día sin incidentes. El sonido de una sirena de policía en algún lugar en la distancia fue el único sonido de fondo mientras sonaba la llamada de la computadora portátil, antes de que con un clic, una voz profunda y claramente sintética se aclarara la garganta. ¿Clave? Tenían que hacer esto cada vez. Una palabra que garantizaría por su parte que él realmente era Shota Aizawa, que nadie lo había alcanzado y que era seguro hablar. Le dolió un poco, la palabra que había elegido como la forma más segura de verificar su identidad, pero lo aseguró más allá de toda duda razonable. Cualesquiera que fueran los recuerdos duros que siempre sacaba a la luz, eran algo en lo que pensar después de la llamada. Shirakumo. Hubo una breve pausa, antes de que la voz volviera a sonar. Ogoro. Shota asintió, satisfecha, y presionó el botón para encender la cámara. Buenas noches, directora. Buenas noches, Shota. Una peculiaridad de Nezu al disfrazar su voz con un modulador fue lo extraño que sonaba para él deslizar la distorsión y volver a sonar normal. Mientras la quimera encendía su cámara y saludaba, su voz pasó por varias octavas para alcanzar su habitual tono alegre. ¿Tienes noticias para mí? Supongo que seguir a Curious ha ayudado a identificar a otro miembro del círculo interno, peor. Shota no desperdició ninguna palabra al informar. Simplemente no tenía sentido. Ella me ha llevado a su gran comandante. Los ojos de Nezu perdieron su brillo por solo un segundo, visible claramente incluso por encima de la llamada. ¿Estás seguro? Ella confía tanto en mí con el trabajo que hago para ella en las entrevistas que me lleva a todas partes. Algunas de las personas con las que habla no valen la pena, y no creo que estén asociadas. Pero, Shota asintió. Ella se refirió a él como comandante. Frente a mí. Hablaron libremente, porque sus dos asistentes no son una preocupación para ella, y obedeció sus órdenes ante mis ojos. Es él. ¿Quién? Digamos que probablemente viste su entrevista anoche. Rikiya Yotsubashi. No era una pregunta de Nezu, y la forma en que la quimera se inclinó hacia adelante, sin rastro de su habitual fachada alegre, mostró a Shota cuán preocupado estaba realmente el director. El presidente de Detnerat, al frente del Ejército de Liberación del Meta. Así que ha estado involucrado todo este tiempo. Desde la conferencia de prensa de Endeavour. Desde las secuelas del Incidente Cero, bueno. Hay más. Shota hizo una mueca, levemente. Lo llaman, redestro. La segunda venida, quizás, del viejo líder del mito. Nezu reflexionó, todavía inclinado hacia adelante en su enorme silla. ¿Qué pasa con su Kirk? O más bien, su meta habilidad. Si vamos a usar su terminología. Su Kirk, o lo que vi de él, lo usó para amenazar a Curious. Eso en sí mismo no es suficiente para confirmar lo peor, pero es lo que le hace a él lo que me hizo pensar de nuevo. Le otorga un poder inmenso, pero extrae su poder de la ira, y su piel se vuelve negra cuanto más usa. Moteado, es el mismo Kirk. Nezu se recostó y pareció hundirse brevemente. No se necesitó High Spec para conectar todos los puntos. No es solo una segunda venida. Es un derecho de nacimiento. Rikiya Yotsubashi tiene su don. Destro, tuvo un hijo. Y ahora ese hijo está a cargo de uno de los negocios más grandes relacionados con Kirk en Japón, incluso antes de considerar su liderazgo en el revivido Ejército de Liberación Meta. Shota frunció el ceño y miró por la ventana por solo un segundo. Detnerat son un problema. Están acaparando el mercado de artículos de soporte. Tienen su propia academia de soporte para rivalizar con las de UA, de modo que perdimos al mejor candidato que tuvimos en años contra ellos. Eso es incluso antes de considerar las agencias que patrocinan. Ya sea o no los héroes están en línea con sus puntos de vista, Detnerat patrocina públicamente a algunos, y esos son solo los que conocemos. Podrían tener numerosos héroes en el bolsillo, para girar el tornillo cuando sea necesario. Esto va al corazón de Heroics en este país. Nezu tomó un sorbo de té, y solo alguien con tanta experiencia en tratar con Nezu como Shota Aizawa podría decir que esto era para calmar sus nervios. El líder del Ejército de Liberación del Meta, es el orgulloso patrocinador del héroe número 1.
Tenemos que andar con mucho cuidado, Shota, en ese frente, puede que tengas algo de suerte, interrumpió Shota, recordando cuán cargada de tensión había sido la conversación que había presenciado. Redestro y Curious discutieron mientras yo estaba allí. No tienen el control de Endeavor, ni siquiera financiándolo. Como héroe número 1, sigue siendo un gran obstáculo para que lo superen, y estoy seguro de que tienen planes para lidiar con él, ¿no es así? Lo hacen. Por lo que discutieron, parece que se enfocan en el nuevo aprendiz de Endeavor, Katsuki Bakugo. Shota resopló. Toda esa ira y volatilidad. Permitir que alguien así tenga la oportunidad de ser un héroe es el colmo de la irracionalidad. Creo que te habrías referido a él como un niño problemático, si le estuvieras enseñando. Creo que lo habría expulsado mucho antes de que ese nombre se quedara. Shota negó con la cabeza. Creo que quieren intentar reclutar a Bakugo en el futuro. Sus actitudes hacia el uso gratuito de Kirk y el vigilantismo son lo que lo llevó a Endeavor, y están notablemente en línea con las creencias del Ejército de Liberación Meta. Si no lo hacen, entonces tienen una responsabilidad muy potente al lado de Endeavor para ser el chivo expiatorio y traer al héroe número 1 con él. Un sacrificio para un mundo formado a su imagen. La pata de Nezu golpeó el brazo de la silla. ¿Conoces uno de mis mayores arrepentimientos, Shota? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. No. ¿Qué es? Es que no me di cuenta de esto antes. La silla chirrió levemente cuando Nezu se acomodó en el asiento. Con todo lo que pasamos después del incidente cero, todo lo que pude ver fue a mis estudiantes. ¿Cómo hacer que todos pasarán? Estaba tan atrapado en tener que enfrentarme a la comisión semanalmente por nuestro derecho continuo a existir que estaba ciego a los otros peligros del mundo. Para cuando atrapé algo, el Ejército de Liberación del Meta ya se había establecido. Estamos atrasados en el juego, debido a esto. Y estamos corriendo para alcanzarlos. No creo que ninguno de nosotros lo culpe por lo que pasó, señor. Shota asintió para sí mismo, sabiendo que ciertamente no lo hizo. ¿Qué opción tenías? Asegurarte de que los próximos héroes que surgieran aún puedan aprender lo que significa ser realmente un héroe, teníamos que hacerlo. Tenías que concentrarte en eso. Oh, sé que ninguno de ustedes me culpa, Shota. Nezu sonrió débilmente, con una breve mirada de tristeza en su rostro. Pero lo hago. Nezu, Shota no pudo encontrar las palabras por un segundo. Yo también lo siento. Eso hizo que el director se detuviera mientras abría la boca, confundido. ¿De qué podrías arrepentirte? La velocidad a la que me he podido mover, ha sido admirable. Nezu tomó un largo sorbo de té. En tan poco tiempo, te has arraigado en el círculo cercano de confianza de uno de los miembros de élite del Meta Liberation Army y uno de los radicales más peligrosos de todo Japón. Has aprendido el nombre de su gran comandante, y estado en la misma habitación que él para reunir información sin exponerte. Puede que no sea suficiente arriesgarse a hacer un movimiento, pero para ser sincero, es más de lo que esperaba que lograras. Me preocupaba que estuviéramos completamente sin esperanza. ¿Crees que es demasiado riesgo tratar de enfrentarlos, ahora? Shota preguntó, ya sabiendo la respuesta en el fondo. ¿Compartes mis preocupaciones? Sí. Para empezar, y perdóname por usar terminología militar para hablar sobre el Ejército de Liberación del Meta, no sabemos cuán profunda es su base de reclutas para sus soldados de a pie. La taza de Nezu tintineó cuando la dejó. Shou Aisa es una gran empresa, al igual que Deadnerat. Si Rikiya Yotsubashi tiene vínculos con otros en el mundo de los negocios y los medios, entonces su base de empleados también podría radicalizarse por la causa. Y eso sin considerar a los héroes. La comisión, no son exactamente nuestros mejores seguidores, si ambos somos realistas. ¿Sabes cuánto han luchado contra mí por lo que hice para proteger a Oa y salvar la esperanza de que podamos tener buenos héroes en el futuro? Y además, Nezu se apagó brevemente, sacudiendo la cabeza. ¿Viste la conferencia de prensa, hace tantos años? Redestro, hombro con el héroe número 1 y la comisión de héroes. Deadnerat proporciona artículos de apoyo a casi una cuarta parte de los 100 mejores héroes de Japón, si no la mitad, y eso sin considerar a quien patrocinan. Shota suspiró, viendo el dilema. Incluso Endeavor solo como aliado no va a ser suficiente, cuando lo dices así. Si vamos a la comisión, entonces si el ejército tiene vínculos con cualquiera de los otros héroes, cerrarán filas y nos abrumarán. Precisamente. Necesitamos saber la escala exacta de sus operaciones antes de que podamos hacer cualquier movimiento. No quiero que se nos acabe el tiempo, pero cualquier movimiento antes de conocer su fuerza sería irracional.
No, lo entiendo. Shota asintió, principalmente para sí mismo. Curious habló recientemente con Redestro sobre lo que ella llamó una reunión de la Junta. Dado que ha confirmado su asistencia, sospecho que no es una reunión de Dednerat, porque no hay explicación de por qué podrían invitarla a contribuir. Entonces esa es una reunión a la que definitivamente deberías tratar de asistir. La curiosidad de Nezu claramente se había despertado por la forma en que se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la pantalla. Estoy de acuerdo con tus sospechas. Después de entrevistar a Yotsubashi, una invitación para que Curious asista a una reunión no será otra primicia, es un negocio. Si podemos saber con quién estamos tratando en la jerarquía, entonces lo sabremos. A quién podemos comenzar a buscar apoyo. Por ahora, necesitamos estar seguros acerca de Endeavor antes de intentar formar una alianza. Y seguros de que su suplente no nos va a causar problemas. A este ritmo, seremos nosotros, Endeavor y los estudiantes contra todo el ejército. Shota escuchó la pausa embarazada después de su seco comentario y frunció el ceño. Nezu, en realidad estás considerando enviar a nuestros estudiantes a pelear, ¿no es así? Simplemente no puedo descartarlo. ¿Qué te ha pasado? Shota reprimió su ira, pero no pudo disimular la amarga decepción que se filtraba en su voz. Son niños. Héroes en ciernes, seguro, pero lanzarlos a la batalla contra el ejército de liberación del meta. Alinearlos y pintarles objetivos. ¿Qué opción tenemos, Shota? La voz de Nezu sonaba triste y lo tomó completamente desprevenido. Cuando no sabemos quiénes son nuestros aliados, tenemos que jugar las cartas que nos reparten. Todavía no puedo estar seguro de que no haya estudiantes que compartan su ideología, y odiaría cargar con tanta responsabilidad. Ellos sí tienen claro que pueden ayudar, pero podrían ser la única esperanza que tenemos de luchar contra ellos en el futuro. Hubo una pausa, antes de que la quimera suspirara. En tiempos mejores, hubiera disfrutado de un juego de intriga como este. Un oponente del que no sé nada, del que aprendo sobre la marcha. Ahora, solo siento miedo por el futuro. Este es un juego largo. Con un oponente que tiene piezas que ni siquiera conozco. Cuanto más puedas aprender, mejor, porque de lo contrario el camino hacia la victoria del Ejército de Liberación Meta será corto y lleno de bajas. Si nuestros estudiantes son lo único eso detiene eso, entonces tenemos que hacer lo que sea necesario. Por supuesto. Shota inclinó la cabeza, sin estar del todo de acuerdo, pero era difícil ver qué alternativa tenían en una situación como esta. Seguiré siguiendo a Curious. Intentaré obtener toda la información que pueda para ti. Y a su vez, comenzaré a planificar lo que podemos hacer con Endeavor. Necesitamos inteligencia sobre todos los miembros de los rangos más altos del ejército, porque si le decimos a Enji Todoroki que su benefactor es el gran comandante, no saldrá nada bueno. El pelaje de Nezu se erizó levemente, solo por un segundo. Todo nuestro arduo trabajo se vería frustrado si intentara luchar contra Redestro solo y dejara intacto al resto del liderazgo. De acuerdo. Entonces es entre nosotros, por ahora. Shota hizo una pausa. Esperemos que aprendamos lo que necesitamos antes de que sea demasiado tarde. La esperanza es algo bueno. Al mismo tiempo, el mayor consuelo y el último recurso de los desesperados en igual medida. Nezu rió, sin humor. Por lo que vale, y todo lo que has sacrificado por nosotros para llegar a este punto, gracias, Shota. Podría haber dicho algo. Algo sobre lo mucho que extrañaba los comentarios estúpidos de Izasio, las bromas ridículas de Emi, cómo le dolía no estar planeando lecciones y agarrando la ayuda de Nemuri. Pero Nezu sabía todo eso. Decir eso no habría ayudado a ninguno de los dos a sobrellevar la situación, por lo que Shota Izawa simplemente asintió con la cabeza y se mordió la tristeza interior. No valió la pena. Te actualizaré pronto, Nezu. Buena suerte, Eraserad. La llamada terminó, el silencio lo envolvió como su saco de dormir mientras se sentaba solo en el apartamento lúgubre. Fue superado en número, solo, fuera de su alcance y lidiando con enemigos 3 pasos por delante tanto de él como de Nezu, jugando con la sociedad para su propio fin. El ejército de liberación del meta amenazó todo lo que apreciaban, y había que hacer algo para detenerlos antes de que el mundo entero pagara por sus pecados. Por eso no podía rendirse. ¿Por qué no se daría por vencido? Shota Izawa se sentó en una soledad aplastante y juró que todo lo que había pasado no sería en vano. El ejército de liberación del meta no ganaría. De eso se aseguraría. No me gusta esto, jefe. Chronostasis se había sentado tan perfectamente quieto en el sofá junto a Overaul que había cerrado los ojos detrás de su máscara, casi adormilado.
Ahora, cuando la voz grasienta de Shin Nemoto se elevó, abrió los ojos y miró fijamente a su compañero teniente. No creo que ninguno de nosotros lo haga, Nemoto. Pero las circunstancias recientes nos han forzado la mano. ¿Circunstancias recientes? La forma de Irinaka, que actualmente usaba su kirp para ocupar el insidioso maniquí de tela al que se había encariñado tanto, resopló. ¿Es así como lo llamamos? Cuando el Hero Killer y el compinche literal de Olmigt aparecen, destrozan nuestro almacén y roban nuestro maldito Trigger. Circunstancias recientes no le hacen justicia, ese fue el envío más grande de Trigger que jamás hayan incautado. Nemoto miró a Chronostasis, prácticamente vibrando de furia. La cantidad de dinero gastado en eso y la cantidad de ganancias perdidas. Tenemos suerte de que nuestros compradores temen al jefe más de lo que nos odian por perder su suministro. Estoy más preocupado por aquellos que fueron capturados o asesinados, dijo Chronostasis con frialdad. Shinpika no habla, y es una pena que hayamos perdido a Kurotoko. Pero nuestro héroe pagado, el señor valiente, ahora está en manos de la policía. Sin nosotros allí para apoyarnos en él, él hablará. Exactamente. Mimik saltó al asiento que le habían asignado. Tenemos suerte de que solo conozca otro sitio de almacén, pero aún así he estado corriendo tratando de que los muchachos de Osaka cierren la tienda y eliminen el stock. Si le dice eso a la policía, eso es aún más acciones de Trigger en riesgo, ya es bastante difícil moverlo para reemplazar los pedidos que perdimos debido al asesino de héroes, se quejó Nemoto, pero cerrar un sitio completo como este, nos están retrasando aquí. Y ahora estamos tan desesperados por volver a la normalidad que tenemos que acercarnos a algunos gatos gordos que creen en un sueño de poder de fantasía completo, agregó Mimik, saltando arriba y abajo en el cojín del asiento como si fuera un trampolín. Todo en lo que creen está en contra de su visión, jefe, créeme, lo sé. La voz de Overhaul no se había visto afectada por ninguna emoción que se filtrara ahí, sin embargo, fue suficiente para silenciar a los dos tenientes más vocales. Solo Chronostasis, sentado lo suficientemente cerca de Overhaul para ver sus ojos, podía ver la ira y la frustración que se habían deslizado en su mirada. El asesino de héroes nos lo quitó de las manos. Están enfermos de engaño, de un tipo diferente al de los héroes, pero un engaño al fin y al cabo. Pero saben que estamos contra la pared por lo que sucedió en Musutazu. Necesitamos sus recursos para ser capaz de reagruparme y lograr mi visión, y ellos lo saben. Pero, ¿estás realmente feliz con eso, jefe? La voz de Nemoto era persuasiva y realmente estaba poniendo nervioso a Chronostasis. Casi parece una venta total, dado todo lo que has estado trabajando con Eri. Overhaul se inclinó hacia adelante y, por un segundo, Chronostasis casi pudo escuchar la respiración de Mimik ante una sugerencia tan audaz de uno de los suyos. El recuerdo de lo que Overhaul le había hecho a Ekiji Tengai como castigo por lo que había ocurrido con el asesino de héroes, antes de que Overhaul lo hubiera vuelto a armar, de todos modos, vivía muy fresco en sus cabezas. ¿Estás sugiriendo que hay otra manera, Nemoto? Fue asombroso lo rápido que Nemoto se encogió hacia atrás. Overhaul ni siquiera había hecho un movimiento para quitarse los guantes. Yo no diría eso, jefe. Simplemente me preguntaba si estaba realmente de acuerdo con que hiciéramos esto. No me atrevería a cuestionar su juicio. Lo que sorprendió a Chronostasis no fue lo rápido que Nemoto cambió de tono y se disculpó con el jefe. Nemoto era resbaladizo en el mejor de los casos, incluso antes de que Overhaul sacara sus sentimientos sobre el asesino de héroes en Tengai. Lo que lo sorprendió fue que tan pronto como Nemoto cedió, Overhaul se recostó y suspiró, buscando solo un segundo mostrarse reacio y tal vez incluso un poco avergonzado. Para que conste, para los tres en esta sala, estoy de acuerdo. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurar que tengamos los fondos para mi trabajo con Eri. Sus puntos de vista son repugnantes, pero no tenemos los recursos para poder permitirse una guerra con una organización como la de ellos. Esperamos nuestro tiempo, tomamos su dinero, y un día podremos eliminar la plaga de los quirks de la faz del planeta. Hay muy pocas organizaciones, dijo Chronostasis, hablando de nuevo, que se acercarían a nosotros por tanto Trigger como parecen necesitar. Muy pocas que podrían permitírselo. Esto podría tomar todo lo que tenemos actualmente con Eri y escalarlo a producción en masa, si manejamos bien la situación. Overhaul tarareó mientras asentía, su máscara de peste no revelaba nada. Chronostasis entiende. Siempre lo hace. Esto es, temporal. Por necesidad. Podemos hacer frente, mientras tanto. Chronostasis hizo un gesto hacia la puerta. ¿Crees que los hemos dejado guisar lo suficiente? Yo diría que sí.
Overhaul miró directamente a Nemoto, y Chronostasis no pudo evitar disfrutar en un nivel muy mezquino de que estaba ordenando al otro teniente como un perro. Nemoto, acompáñalos. Por supuesto. Nemoto se puso rígido cuando llegó a la puerta, y Chronostasis no pudo evitar culparlo. Dado el estatus de los dos individuos detrás de la puerta, y la influencia que aparentemente tenían tanto en el mundo de los negocios como en el inframundo, este fue un momento crucial en la historia de Shia Saikai. Todavía se sentía mal, en sus entrañas, dadas las creencias del maestro Overhaul, pero si era un sacrificio que Overhaul estaba preparado para hacer, lo seguiría sin dudarlo. La puerta se abrió y Nemoto se puso rígido para prestar atención. El jefe te verá ahora. ¡Oh Dios! La forma en que Redestro atravesó la puerta de su sala de reuniones fue prácticamente una arrogancia, ya que el imponente hombre de negocios hizo crujir los nudillos al atravesar la puerta. Había sido una sorpresa y media ver a Rikiya Yotsubashi, el líder públicamente elogiado de Deadnerat, entrar en su complejo, y aún más sorpresa que se revelara que él era el hombre a la cabeza del ejército de liberación Meta. La forma en que el poder emanaba de él era feroz y potente, rodeándolo como un aura. La única otra persona que Chronostasis había conocido que podía lograr eso era Overhaul. Estaba empezando a pensar que no querías hablar conmigo, Overhaul. Overhaul lo miró a los ojos con frialdad, sin mostrar emoción alguna. Simplemente necesitaba hablar con mis 8 preceptos. Este es un momento inusual. Tienes razón. Skeptic había regresado nuevamente como prometió antes, siguiendo a su maestro, y Chronostasis no pudo evitar notar cómo, en completo contraste con su líder, casi parecía colarse en la habitación. Tal vez el hombre estaba nervioso, alrededor de Overhaul y varios de los miembros más poderosos de Shia Saikai. Asunto desagradable, con el Hero Killer. No sabía que se había asociado con héroes. Nosotros tampoco. Overhaul gesticuló hacia los 2 asientos al otro lado de la mesa. Les doy la bienvenida a ambos a nuestra casa y, a cambio, estoy seguro de que no les importará que repita la regla simple. Sin uso de Kirk, por el bien de todos nosotros. Confío en que no les importe. Chronostasis no pudo evitar sonreír debajo de la máscara que usaba, mientras Redestro se crispaba ante el uso deliberado de la palabra. Un acuerdo de caballeros, por supuesto. Las metahabilidades están fuera de la mesa, te lo aseguro. No nos atreveríamos a atacar a un aliado potencialmente lucrativo, cuando hay negocios que hacer. La amplia sonrisa de Skeptic debajo de su flequillo dejó el resto de la oración sin decir, pero Chronostasis la recogió. Si no se hacían negocios, entonces realmente eran un juego limpio. Aún puedes suministrar en los niveles que requerimos, ¿no? Podemos suministrar. Aunque nunca hemos tenido un comprador después de tanto trigger como tú. Overhaul se reclinó ligeramente en su silla, aunque no era difícil darse cuenta de que no había bajado la guardia. Si te preguntara para qué lo necesitas, ¿me lo dirías? No lo pedirías. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que debes mantener tus cartas cerca de tu pecho, cuando estás jugando. El rostro de Redestro mostraba una sonrisa oscura. Todo lo que diré es que el objetivo de un ejército es ir a la guerra. En algún momento, enfrentaremos una batalla, y cuando lo hagamos, sus suministros serán útiles. Sabemos que proporcionaste el trigger usado en ese ataque a la estación Tatooine, agregó Skeptic, inclinándose hacia adelante. ¿Ese villano gigante? Supongo que era uno de los tuyos, y no solo un transeúnte al azar que se benefició. Necesitábamos una distracción para sacar los suministros de Musutazu. Chronostasis parpadeó detrás de su máscara al escuchar a Overhaul admitir esto tan libremente. El jefe claramente quería establecer algo de confianza con sus nuevos benefactores, porque fue casi descuidado como lo admitió. Nos proporcionó algo para centrar la atención de todos y un medio para probar nuestro lote más refinado. Los resultados fueron bastante alentadores. Muy pocas personas lo hacen tan alto como tú. Redestro asintió hacia Overhaul. Por otra parte, aunque los Yakuza generalmente disfrutan de un aumento de poder después del incidente cero, muy pocos líderes han logrado crear un nicho tan fuerte para su grupo como tú. No puedo evitar admirar lo que haces, y más bien es por eso que vinimos a ti. Gracioso. Overhaul no se rió. Me pareció que viniste porque viste que habíamos sido atacados y no tenías a quién recurrir. La forma graciosa en que se movía el cabello de Skeptic le sugirió a Chronostasis que había levantado las cejas con sorpresa. Vaya, vaya. Eso sonó casi un poco falto de gratitud. Casi como si no le gustara la idea de hacer negocios con nosotros. Yo no. Overhaul los miró a ambos.
Te estás aprovechando de la situación reciente para tu propio beneficio, ¿no harías exactamente lo mismo? Redestro interrumpió, la sonrisa en su rostro adquiriendo una cierta cualidad vidriosa. No pretendamos de ninguna manera, Overhaul. Así es como funciona esto. Lo entenderás, estoy seguro. Durante un largo segundo, Fronostasis y prácticamente todos los demás en la sala contuvieron la respiración, mientras los dos líderes se miraban, antes de que Overhaul fuera el primero en romperse, apretando el puño. Aceptamos su propuesta. Supongo que afirmará que esto es una inversión de sus empresas en nuestras empresas ficticias. Entre eso y nosotros arrendando propiedades a sus propiedades para que puedan expandir sus líneas de producción, preguntó escéptico, mientras su jefe continuaba mirando a Overhaul. Es una manera simple y efectiva de aprovechar al máximo la situación. Necesitaremos protección de héroe de reemplazo. Fronostasis tuvo que plantear el único punto obvio. Habrás visto que ahora nos falta un héroe, después de que perdimos a Mr. Brave, es bastante impresionante que incluso tuvieras uno en tu bolsillo. La mayoría de los grupos como el tuyo no pueden manejar eso. Redestro sonaba presumido y condescendiente antes de asentir. Puedo conseguirte un héroe o dos. En primera instancia, ¿qué tal Sliding Glow? Parece una raza de héroe más competente que los que manejaste antes, a Commission Pro. Mimic sonaba un poco sorprendido. ¿Puedes permitirte prescindir de alguien así? Parece que sería un buen activo para tu pequeño ejército. Escéptico sonrió, claramente disfrutando. Podemos prescindir de él. Tenemos otras opciones disponibles para nosotros, no te preocupes. Estaban haciendo alarde de su poder. Fronostasis podía ver esto a una milla de distancia. Los hombres del saco del inframundo se habían hablado durante mucho tiempo entre los otros grupos de Yakuza, un ejército literal formándose bajo todas sus narices, pero estos dos peligrosos hombres de negocios estaban por encima de cualquiera de los otros jefes que Overhaul había vencido en el camino para establecerse. El Shia Saikai como una fuerza a tener en cuenta. Con compañías como The Generative el God Incorporated para financiarlos, y Hero Commission Pro héroes en su bolsillo, el Meta Liberation Army era una raza diferente. Un enemigo preocupante. Necesitaban tener cuidado. Estamos agradecidos por la oferta. Sería apreciado. Este es un buen sistema que tienes aquí, respondió Redestro, agitando una mano como si no fuera nada. Me preocuparía más tu profesionalismo si no hubieras reclutado a alguien para ayudar a proteger tu operación. Me tranquiliza acerca de emprender negocios juntos. Supongo que no necesitamos un contrato, reflexionó escéptico, o un apretón de manos para un acuerdo de caballeros. Todos entendemos la posición con bastante claridad y lo que se debe hacer. Dinero y protección. Sonaba como esclavitud con otro nombre para Fronostasis. La deuda de Shia Saikai, el control del ejército de liberación Meta. Redestro y sus compinches eran tiburones que habían olido sangre, y ahora los Shia Saikai tenían que nadar tras ellos para sobrevivir. Pero si el jefe estaba dispuesto a aceptarlo, para proteger lo que había logrado con Eri y darle la oportunidad de aprovecharlo aún más, entonces era lo mejor. Eso me parece claro. Cristal, confirmó Redestro, pasando una mano por su cabeza calva. Revisión. Si está de acuerdo, entonces este es el comienzo de una relación muy rentable para los dos. Tenemos un acuerdo, confirmó Overhaul, sin molestarse en levantarse de su silla. Escéptico o uno de sus otros líderes debe hablar con Mimic. Podemos tener el primer envío listo para usted en 48 horas, al sitio que elija. Es un placer hacer negocios contigo. Te daré la dirección. Escéptico miró a su comandante, esperando la decisión de él. Fronostasis se dio cuenta de que probablemente estaba mirando la versión de sí mismo del Ejército de Liberación Meta. Comandante. ¿Nos vamos? Estamos. Redestro se levantó de su asiento, pero cuando se detuvo detrás de la silla, un gran puño agarró la parte superior de la misma. Escuché muchas cosas sobre ti, Kai Chisaki. Antes de venir aquí. Overhaul, sorprendentemente, no se inmutó ante el uso de su nombre real. ¿Qué tipo de cosas? Hablan de ti, en los callejones y las esquinas. Un fantasma del pasado Yakuza. Hay rumores de tus sueños que de alguna manera parecen haberse extendido más allá de tu grupo. Redestro miró directamente al jefe. Dicen que quieres librar al mundo de meta habilidades. Devuelve todo a como era antes de la era de los héroes. Quizás. Los fieros ojos amarillos de Overhaul se encontraron con la mirada negra de Redestro. No estamos de acuerdo en algunas cosas, Redestro.
Tu visión de un mundo de uso gratuito de meta habilidades, es solo una forma de llevarte a ti y a tus amigos a la cima. El rostro de Redestro se oscureció, y Chronostasis podría haber jurado que vio que la piel del gran hombre comenzaba a ponerse moteada y negra en algunos lugares. Algunos podrían decir que tu propia visión tiene el mismo propósito. Eliminar Kuirkshiroe solo permite que los Yakuza salgan arrastrándose de sus agujeros nuevamente para que ya no sean desafiados. Así que ambos somos hipócritas, a nuestra manera. Revisión se encogió de hombros. Eres un fanático. Te ciega a la realidad de lo que sucederá con tu intento de revolución. Incluso con todos tus recursos, una meta sin un plan es solo una ilusión. Al final, estarás condenado al fracaso. ¿Realmente dudas de que tengamos un plan? Harías bien en recordar con quién estás hablando. La sonrisa de Redestro se había vuelto aún más cristalina que antes, y había una desagradable mancha negra extendiéndose por la frente del hombre más alto, incluso cuando su tono se mantuvo nivelado y tranquilo. Tenemos objetivos elevados, pero los medios y el poder para poder ejecutarlos. Tú, eres una rata callejera, Yakuza, y nada más. No tienes medios para lograr tu sueño imposible, no importa cuánto desees. Que sea verdad. Chronostasis vio la forma en que la tela de la máscara del jefe se arrugó un poco, y como solo había un destello de diversión en sus ojos, y se dio cuenta de lo que Overhaul había logrado. Redestro acababa de confirmar que no sabía nada. A pesar de todo su poder e influencia, todas las personas en puestos altos que parecían estar dentro de sus filas, y todo el conocimiento que habían adquirido sobre Shinya Saikai, no se dieron cuenta de Eri. Subestimaron a la Yakuza y el jefe les haría pagar por ello. Puedes pelear tu guerra, Redestro. Yo pelearé la mía. Hay muchas bajas en la guerra. El moteado se desvaneció ligeramente y los brazos de Redestro parecieron desinflarse un poco. Era una extraña contradicción en comparación con lo normal que sonaba mientras hablaba. Casi alegre. Mantén la cabeza baja y recuerda tu lugar. Estoy seguro de que no serás uno de ellos, si puedes lograrlo. La destrucción mutua asegurada no es algo que esperaba. Querido niño. Los hombros de Redestro temblaron, como si se estuviera riendo. ¿Quién dijo que sería mutuo? Overhaul asintió, sin morder el anzuelo ni levantarse de su silla. 48 horas. Mimik se comunicará con Skeptic y tendrás tu primer envío dentro de 48 horas. Bueno. Sin palabras, Redestro miró a Skeptic, y cuando su lugarteniente se levantó para unirse a él, echó una mirada a la variedad de Yakuza. Alarmó a Chronostasis la facilidad con la que su rostro cambió a una sonrisa deslumbrante y bien ensayada, el tipo que había visto en los titulares y la televisión 10 veces, el tipo que era tan bien practicado y poco sincero, que no lo miraba a los ojos. Esos ojos negros contaban una historia diferente. Chronostasis había aprendido a leer los ojos de las personas en busca de emociones desde que Kaichisaki había insistido en que usara una máscara, pero para su interés no podía decir si era desprecio o incertidumbre lo que parpadeaba en esos ojos. Fue un placer, caballeros. Estoy seguro de que será una empresa rentable para todos los involucrados. Te estaremos viendo. Skeptic hizo un gesto de L no mucho después de que su comandante hiciera lo mismo, y su rostro se iluminó con una sonrisa a pesar de la tensión en la habitación. Tal vez ambos podamos celebrar la caída de la sociedad Ero, al final. Quizás. Overhaul se encogió de hombros, y su rostro detrás de la máscara era un mar de calma. Nemoto te mostrará la salida y fuera de nuestro sitio. Mantente a salvo. El silencio mientras los dos hombres de negocios se iban era pesado, expectante, esperando que alguien rompiera el hielo y dijera lo que estaba en la mente de todos. Para la completa falta de sorpresa de Chronostasis, fue la excitable Irinaka quien rompió primero. Jefe, ellos, no todavía. Overhaul levantó una mano enguantada para silenciar al gerente general y señaló hacia la puerta. ¿Se han ido? La respuesta de Mimik fue deslizarse rápidamente hacia la puerta y abrirla un poco, mirando hacia el corredor más allá que se dirigía hacia la salida del complejo. Ni rastro de ellos. Si todavía están en el lugar, están muy lejos. Bueno. Overhaul hizo un pequeño ruido, y Chronostasis tardó un segundo en darse cuenta de que era una risa sin aliento. ¿Ambos entendieron eso? Espero. Ciertamente lo hice. Chronostasis no pudo evitar sentirse engreído, por mucho que su jefe no pudiera ver eso. Puede que conozcan tus objetivos, pero no conocen el plan. Piensan que no podemos lograrlo, lo que significa que el secreto está a salvo, interrumpió Overhaul, el Chronostasis más alegre que lo había escuchado fuera de la habitación de paredes blancas en el corazón del recinto.
Incluso con todo lo que sabe el Ejército de Liberación del Meta, no saben sobre Eri. Esto es perfecto. Comenzaremos a repasar el flujo de efectivo cuando comiencen a pagarnos, dijo Mimik, emocionado, con un asentimiento hacia Chronostasis. Con Trigger en las cantidades que quieren, no será difícil redirigir algunos de nuestros recursos hacia la producción en masa. Es posible que ahora solo tengamos unas pocas balas, pero tendremos cientos en poco tiempo. Maravilloso. La voz de Overaul estaba llena de alegría. Esas sucias criaturas. Son una pestilencia, tanto como el terrible síndrome del héroe en nuestra sociedad, una enfermedad que debe ser erradicada. Y están sembrando las semillas de su propia desaparición, sin tener idea de lo que vendrá. Tenemos trabajo que hacer, jefe. Chronostasis apretó el puño y asintió con la cabeza a su jefe para hacerle saber que estaba justo detrás de él. Listo cuando tú lo estés. Bien. Convoca a Rappa. Tengai. Sasaki. Katsukame. Ojo. Tabe. Tráelos a todos aquí, para que sepan lo que sucedió aquí hoy, y para que estén listos para la guerra cuando llegue. Tenemos mucho trabajo por hacer. Los terribles ojos amarillos de Overaul brillaron con determinación y sed de sangre, inspiradores y aterradores en igual medida. Y haz arreglos para despertar a Eri, cuando hayamos terminado. No hay mejor momento que el presente. Y estoy de humor para celebrar. Fin del capítulo.